Hola, buenas tardes a otro mini webinar del Bosque Animado. Repetimos ponencia con Cecilia Díaz de la Sociedad Entomológica y Ambiental de Castilla-La Mancha. Hace un par de meses nos dio una introducción al fascinante mundo del odonato, de la libélula y cabrito del diablo. Y como prometimos, hoy nos hablará de algo bastante raro en los últimos años, el hallazgo de una nueva especie. Y nada, aprovecho también para recordar la semana que viene es la gran semana. Podéis consultar la página web nuestra o en www.lagransemana.org y en donde anima a la gente a realizar el censo, a salir al campo y bueno, a pensar que hay más biodiversidad de la que solemos ver. Y nada, cuando quieras, Cecilia. Muy bien, pues muchas gracias, Víctor. Voy a compartir la pantalla. Pues muchas gracias a la Asociación de Educación Ambiental Bosque Animado por invitarme a dar esta segunda charla sobre libélulas. Hace un par de meses, como dijo Víctor, en el mini webinar número 13 hicimos una introducción al orden de los odonatos. Y al finalizar aquella charla comentamos que sería interesante hablar sobre Onychogon fuscazuma, que es la última especie de libélula descrita para la ciencia en Europa, y que tuve la fantástica oportunidad de describir junto a los compañeros que también firman esta charla, esta diapositiva, que es una presentación que llevamos al Congreso de Naturaleza que se celebró en Requena el año pasado. En el mundo se describen al año unas 17.000 especies de animales, principalmente en los trópicos. En Europa, cuya biodiversidad es de las mejor conocidas del mundo, hay grupos como las aves que están virtualmente completos. Y esto puede hacer pensar que apenas quedan especies por descubrir. Sin embargo, las aves son un grupo ridículamente pequeño de animales en comparación con la mayoría de invertebrados. Fijaos, no me acuerdo cómo se hacía esto. Fijaos en los números en los SSI, ¿no? 30.000 coleópteros, 600 aves, 6.000 ácaros. Entonces, en el resto de grupos se siguen describiendo especies a un ritmo de 770 al año. Y esto durante los últimos 60 años. Y como veis por la pendiente de la curva, en la gráfica que está aquí arriba a la izquierda, estamos lejos de completar el conocimiento de nuestra biodiversidad. De estas nuevas especies, la mayoría pertenecen a órdenes de insectos hiperdiversos, como coleópteros, himenópteros y dípteros. Es muy raro que salgan nuevas especies en grupos bien conocidos como anfibios o mariposas diurnas. En este gráfico que muestro en la diapositiva, veis también que en algunos grupos la mayoría de las especies las están describiendo taxónomos no profesionales, que es a lo que corresponde la columna roja. La roja, taxónomos no profesionales, y la azul, taxónomos profesionales. Bueno, los taxónomos profesionales en castellano nos llamamos aficionados, sin ningún tipo de connotación peyorativa. Y bueno, esto encaja como anillo al dedo con esta serie de mini seminarios, porque su hilo conductor es la ciencia ciudadana. Y entonces veis que el 60% de las nuevas especies en Europa las estamos describiendo ciudadanos interesados en la naturaleza como los que estamos aquí ahora en este seminario, aunque siempre sin olvidar que estas descripciones se hacen empleando el método científico y muchas veces en colaboración con centros de investigación, sobre todo cuando se emplean métodos moleculares que hoy en día están llegando a ser imprescindibles. En odonatos, el ritmo de nuevas especies es muy similar al de las aves. Prácticamente al acabar el siglo XIX estaba ya todo dicho en el grupo. La última especie de libélula se descubrió en Bulgaria en el año 2001 y en general se pensaba que ya no quedaban especies por descubrir, por lo tanto el hallazgo de Onychogon fuscazuma ha sido un acontecimiento excepcional. Dijimos que la mayoría de especies las están describiendo hoy en Europa aficionados. Del equipo que trabajó en la descripción de esta especie, únicamente Karen López es investigadora. Javier Barona, Nuria y yo somos biólogos, pero no trabajamos en investigación, sino en temas ambientales, y nos conocimos en 2017. Como un día de verano de ese año llegamos a plantearnos que podía haber una nueva especie de libélula en España, y los acontecimientos que nos llevaron, ya con Santiago y Karen, a publicar su descripción, que fue la primera después de más de un siglo en España. Es una historia que pensamos que merece la pena contar y por eso preparamos en su día este trabajo para Requena. Yo considero que el hallazgo de Onychogon fuscazuma fue serendípico, porque varias circunstancias improbables se sucedieron para que tuviéramos nuestro propio momento eureka.
y lo más importante, para que fuéramos capaces de culminarlo con éxito, porque la suerte y las casualidades existen, pero te tienen que encontrar preparado y trabajando. Para que veáis hasta qué punto esto fue un poco serendipia, la historia no comienza con una salida de libélulas, sino con un curso de rastros de mamíferos que impartía Javi Barona, que es este chico que está aquí, no sé si veis el puntero. Y bueno, acudimos Nuria y yo. Ahí descubrimos que teníamos en común la afición por las libélulas y Javi nos invitó a visitarle a una casita que tiene en Bicorp, en la única reserva de fauna de España que está declarada para proteger especies amenazadas de libélulas. Y como nos habíamos caído muy bien, pues en julio Nuria y yo metimos los trastos en el coche y, guiadas por este fantástico plano que me trae muy buenos recuerdos y que hizo Javi con la más moderna tecnología GIS, como veis, pues llegamos al río Kazuma. Y bueno, allí no habíamos ido a sufrir. Habíamos ido a pasar un fin de semana entre amigos, a charlar, a hacer fotos de bichos y bueno, también hablar de libélulas, porque Javi estaba haciendo un estudio sobre los odonatos amenazados de la cuenca del río Escalona y tenía dudas sobre algunas identificaciones. Él ya se había dado cuenta que había ejemplares que no eran típicos Onychogonfus forcipatus o uncatus. Incluso le parecía que podía haber híbridos porque tenían los caracteres mezclados. Aquí en el río Kazuma estábamos viendo Onychogonfus uncatus típicos y otros que podrían ser forcipatus, pero que eran raros, efectivamente con caracteres que no cuadraban. Pero si recordáis lo que dijimos en la charla anterior, los colores de las libélulas muchas veces nos pueden despistar para las identificaciones y los caracteres diagnósticos están normalmente en la genitalia y para verlos hay que coger los ejemplares en la mano. Pero allí no habíamos cogido el cazamariposas, así que nos limitamos a hacer fotos y cuando ya nos íbamos al coche para marcharnos al terminar el fin de semana, sin haber visto de cerca ni un solo ejemplar, delante de nosotros se posó un Onychogonfus en el camino y con el sombrero que llevábamos puesto hicimos ¡zas! Y lo capturamos. Y bueno, después de tenerlo en la mano, pues ya no nos fuimos. Porque el ejemplar que teníamos en la mano efectivamente tenía un patrón de coloración muy raro. Esta zona de aquí, esta parte que se llama collar amarilla, al no estar interrumpida, pues daba pistas de que se trataba de una especie, ¿no? De Onychogonfus forcipatus. Pero para ser Onychogonfus forcipatus, esta franja antehumeral negra tendría que estar unida a la cresta antealar y no lo estaba, era como si fuera el carácter de la otra especie de Onychogonfus uncatus. Luego, para complicarlo todo, este ejemplar justo tenía una variación individual que eran unas manchitas que son esas que señalo ahí, que no figuran en ningún otro ejemplar. Luego, en el vértex, que es esta zona de aquí, en lugar de tenerlo totalmente negro como un cactus o con una franja amarilla alargada como forcipatus, pues tenía un punto. Bueno, el lateral del tórax era parecido a Onychogonfus uncatus, pero lo que no tenía ninguna explicación era la genitalia. Esta pieza de aquí que se llama epiprocto era distinta a la de las otras dos especies, o sea, no se parecía a ninguna de las dos. Tenía unos procesos en la parte basal que en lugar de ser unos dientecillos, como en las otras dos especies, pues era una especie de láminas y entonces eso no se parecía a nada. De hecho, nosotros allí decidimos que eso tenía que ser algo nuevo, o sea, es que no podía ser una especie conocida de las que venían en la guía, de las que nosotros habíamos observado tantas veces. Entonces, allí mismo le pusimos un nombre a esta especie y lo llamamos Fortiuncatus, porque no era ni Forcipatus ni Uncatus. Entonces, bueno, este ejemplar decidimos conservarlo para poder verlo con más calma en casa y también a ver si podíamos mandarlo al Museo de Ciencias de Madrid para comparar su ADN con el de Uncatus y Forcipatus. Cuando llegamos a casa con aquel primer ejemplar de Forciuncatus y empezamos a leer, nos dimos cuenta que si a algo se parecía la genitalia de nuestro ejemplar, era a la de Onychogonfus budoti, que es esta especie que veis en la diapositiva, que es una especie endémica de Marruecos, que se descubrió en 2014 y que ni siquiera figuraba en la guía. Y bueno, aunque el epiprocto es algo más robusto, tenía, en lugar de los dientes que os he comentado, tenía esas láminas y también, bueno, el extremo distal biselado. Y aunque no era exactamente igual y la coloración tampoco era igual, pues sí que se nos parecía un poquito, pero bueno, decidimos
que lo que nosotros habíamos encontrado, desde luego, no era una población desconocida de esta nueva especie, ¿no?, descubierta en 2014, que solo vivía en Marruecos. Pero bueno, entonces, si no era, bueno, aquí unas diferencias de coloración, ¿no? Si recordáis la anterior, veis que, bueno, que no se parece mucho, tiene los caracteres, no coinciden. Bueno, entonces, si no era Onychogonfus budoti y no era un Catus niforcipatus, pues seguíamos sin saber qué era. Así que, bueno, enviamos el ejemplar al museo y, mientras tanto, Javi Barona entregó su informe a la Comunidad Valenciana sobre los odonatos del río Escalona, y ahí ya hizo referencia a que había encontrado ejemplares de Onychogonfus que no se podían asignar a ninguna de las especies conocidas, que es lo que significa esa SP después del nombre. Poco tiempo después de esto llegó el resultado de los análisis genéticos, pero a partir de aquel único ejemplar no se pudieron sacar conclusiones. En el museo nos dijeron que lo teníamos que volver a intentar, o sea, que teníamos que conseguir más material. Pero llegó el verano de 2018 y otros asuntos nos tuvieron alejados del río Kazuma y no hicimos nada. Entonces, a finales de ese año, fuimos a ver la colección entomológica de la Universidad de Murcia, para otra cosa que no tenía nada que ver, para buscar libélulas de albacete. Y revisando las cajas, ¿cuál es nuestra sorpresa? Cuando descubrimos este ejemplar, que tiene la genitalia exactamente igual a la de los ejemplares que habíamos visto en el río Kazuma. Entonces, bueno, primero nos pusimos contentísimas y luego enseguida empezamos a desconfiar, porque no era posible tanta casualidad. Algo estaba fallando, no era posible que cogiéramos un ejemplar, que además en este caso tenía los caracteres de Forcipatus en el tórax y en la cabeza. No es posible que hubiéramos cogido un ejemplar cualquiera, en una colección cualquiera, además de otro sitio distinto, y que nos encontráramos con esta rareza en la genitalia. Entonces, bueno, en aquel momento, aunque era obvio que el ejemplar estaba roto y pegado, no adivinamos la solución a esto, que era un auténtico misterio, y es que el ejemplar es una quimera. Son dos ejemplares que están pegados, dos trozos de ejemplares distintos pegados. Bueno, en 2019 y 2020 fuimos a la localidad que ponía la etiqueta de este ejemplar, pero solo encontramos Forcipatus. Y el año pasado estuvimos allí buscando larvas y hay malas noticias porque parece que allí no hay Onychogonfus kazuma, aunque el hábitat es muy similar al de las otras localidades. Y bueno, por desgracia, hace muy poco hicimos una última revisión de la colección de Murcia y no hemos encontrado el trozo de ejemplar que falta con su etiqueta. Parece que no está en ninguna parte y que, bueno, allí nos dijeron que es posible que se haya perdido. Desde luego no fuimos capaces de encontrarlo. Bueno, el caso es que este hallazgo de este ejemplar fue un revulsivo para nosotros. Decidimos que había que estudiar de una vez por todas este asunto, que teníamos que pedir permisos a la Comunidad Valenciana y a la región de Murcia para recoger ejemplares. Consultamos con un experto de odonatos, que es Adolfo Cordero, nos aconsejó sobre la metodología, y en junio del año siguiente volvimos al río Kazuma. Y ya se incorporaron al equipo Santi Teruel, que es este chico de aquí, arriba a la derecha, y Karen López, que estaba en Madrid, en el Museo de Ciencias Naturales, y se iba a encargar de los análisis moleculares. Entonces ahí empezamos a avanzar ya muy rápidamente. Cogimos material, revisamos colecciones, revisamos un montón de fotografías de internet, de los socios valencianos, de Parotés, y entre las colecciones aparecieron 3 ejemplares que los habían recolectado en el año 2003 en Titaguas, en el Alto Turia, que estaba muy lejos de Bicor. Y gracias a unas fotografías de un chico que se llama Tony Alcocer, encontramos una localidad en la Muela de Cortes, que estaba tocando el Cabriel. Y en esa localidad, la Rambla del Ral, en ese verano también encontramos la primera hembra de los ejemplares distintos, y volviendo del campo el día del Ral nos llamó Karen y nos dijo que tenía los resultados preliminares del marcador mitocondrial y que todo apuntaba a que se trataba de una nueva especie y que su pariente más próximo era Onychogonfus budoti, el endemismo marroquí del que os he hablado antes, que era, bueno, a lo que más se parecía. Estos son, bueno, la filogenia que se construyó con un gen mitocondrial y otro nuclear, y los resultados de los dos marcadores genéticos son congruentes entre sí e indican que los ejemplares del río Kazuma, que son los que vienen señalados como Kaz1, Kaz2, Kaz3, son una unidad evolutiva independiente de su especie hermana, que es Onychogonfus budoti.
Con esta evidencia molecular apoyando las diferencias morfológicas, como se suele decir, el resto es historia, y la podemos contar porque sobrevivimos a la redacción y revisión del artículo, que no fue fácil. En lo que resta de la charla voy a comentar muy brevemente lo que se sabe actualmente de la especie, que como vais a ver no es mucho. En cuanto a los adultos, que le estáis viendo en esta diapositiva, los ejemplares tipo, machos y hembras, después de la descripción nos dimos cuenta que si casi todos los adultos tenían estas manchas del segmento 7 y del segmento 8 con esta forma particular bífida, había una población que se descubrió después en la Rambla de Minateda que tenía esas manchas distintas. La parte amarilla se extiende más hacia los laterales, dejando ahí esa especie de ojos, y ese patrón parece ser único de esa localidad. En primicia os puedo adelantar que al Congreso Europeo de Odonatos, que es el mes que viene, vamos a llevar una comunicación con los resultados preliminares de una filogeografía que estamos construyendo y que indican que esta población de la Rambla de Minateda está aislada genéticamente del resto. En cuanto a las larvas, se desconoce el ciclo vital de la especie, aunque parece que necesitan al menos 2 años para desarrollarse, como sucede en sus congéneres, ¿no? De Onychomycus juncatus y Forcipatus. Miguel Conesa, que estudió las larvas y vivas y subias en detalle, hizo una observación muy interesante que a nosotros en la descripción se nos había pasado por alto. Y es que en esta placa, que es, se llama pleurito, lo que está señalado con la P, es una placa de quitina que está por la parte ventral del animal, en el segmento 8. Y en Uncatus y Forcipatus, esta placa es única, mientras que en Kazuma y Budoti, esta placa está dividida en 2. Y eso es una característica que permite, entre otras, separar a estas 2 especies hermanas en la clase. Bueno, sobre la distribución, esta es la distribución actualizada. Las cuadrículas verdes son las que se conocían cuando se describió, ¿no? Lo del río Kazuma y otras cuadrículas, la Rambla del Ral, la Tosquilla, en el Alto Turia. Y muy pronto, ese mismo verano tras la descripción, se publicó una localidad en la Rambla de Minateda, Nellín, que es la de esta población un poquito distinta que os he comentado. Y luego Rocío y Pacho Ocharán tenían un ejemplar recolectado en Murcia, en Fuente Caputa. Y después, un trabajo que hicimos buscando larvas, encontramos otras 2 cuadrículas en el Alto Turia, otra cuadrícula, otras 2 en el Cabriel, Villatoya y Cofrentes, y otra cuadrícula adyacente a Minateda. Como veis, esta distribución, aunque es susceptible de ser ampliada a medida que avance el conocimiento sobre la especie, es muy restringida y contrasta con la del resto de Onychomycus ibéricos. La especie de Onychomycus que tiene mayor rango de distribución es Onychomycus forcipatus, pero incluso considerando solo la subespecie que vive en la península ibérica, que es el mapa que tenéis arriba a la derecha, veis que, bueno, que tiene una distribución no muy amplia, ¿no? En el suroeste de Europa y norte de África, pero bueno, pues que abarca toda la península ibérica, toda la península itálica, sur de Francia, norte de África. Lo mismo para Uncatus, también esa es su distribución mundial. No es una especie cosmopolita, desde luego, pero bueno, tiene una distribución relativamente amplia. Y Onychomycus costae, que es la que tiene una distribución más restringida, también se distribuye por toda la península, aunque es más escasa, y por el norte de África. Y sin embargo, Onychomycus Kazuma y Onychomycus Budoti pues tienen esta distribución que veis aquí. Budoti solo tiene una localidad conocida en Genifra, en el Alto Atlas. Estas distribuciones lo que parecen indicar es que se trata de especies relícticas que están en regresión, que por causas que no conocemos aún, pero que pueden tener que ver con la desaparición de su hábitat o con la competencia con otras especies, o no lo sabemos, es una cosa que hay que estudiar. Una característica de varios sitios en los que se ha encontrado la especie, yo diría de todos, menos en la Rambla del Ral, de donde no tenemos datos, es que se trata de manantiales hipotermales, que tienen aguas que emanan entre 17 y 25 grados todo el año. No se ha medido la temperatura del agua en todas, pero como os digo, salvo en la Rambla del Ral, en todas las localidades hay caracoles de este tipo, que son del género Melanopsis, y de este otro tipo, que son del género Theodoxus, que tienen en común
que son especies muy sensibles a las bajas temperaturas. Viven en aguas calcáreas entre 14 y 20 y pico grados y desaparecen cuando el agua está por debajo de 13 grados. Aquí tenéis algunos ejemplos de las localidades donde se ha encontrado la especie. Las dos que están en el municipio de Llín, la Rambla de Minateda y los Baños de Lazaraque. Los Baños de Lazaraque son una surgencia termal que afluye a la Rambla de Minateda, donde las temperaturas son altas también y también hay presencia de caracoles. Más al sur solo tenemos la localidad de Fuente Caputa, en el río Mula, que esto lo visitamos nosotros para adultos y no encontramos Onychogón fuscazuma. Y después lo hemos visitado para larvas y sorprendentemente tampoco hemos encontrado, entonces puede ser que la población de aquí se haya extinguido. De todas maneras, la detectabilidad de los adultos, sobre todo de Onychogón fuscazuma, parece ser muy baja y esto nos hace no descartarlo a priori de sitios como este otro tramo del río Mula, donde pues parece que hay un hábitat similar al de las localidades donde vive y que no haber hecho una visita o dos y no haber encontrado adultos, pues no quiere decir que no esté. De hecho, en esta localidad de La Olmeda hicimos varias visitas para adultos, incluso una para larvas fallida, y no encontramos la especie a pesar de que eran aguas hipotermales, con los caracolillos, calcáreas, cerca de otras cuadrículas. Y bueno, al final sí que salieron en el segundo muestreo de larvas, en primavera, sí salieron todas esas que veis ahí abajo. En el Charco Negro también, un sitio donde nos costó muchísimo ver un adulto y sin embargo hemos encontrado numerosas larvas. Estas localidades son de la parte central de la distribución de la zona del Cabriel, son surgencias hipotermales que afluyen al Cabriel. O sea, no está en el río Cabriel, sino en pequeños arroyos, con aguas que están a lo mejor, en Villatoya en concreto, están a 25 grados, donde tenemos esa presencia de caracolitos, esas aguas calcáreas muy mineralizadas, poco caudal, poca profundidad y también mucho uso humano, mucho aprovechamiento para riego, que eso es una amenaza. También en la cuenca del Cabriel, esta localidad que es Cofrentes, es la única donde, aunque había un caracolito, las aguas son frías. Pero es que hasta hace igual 2 años aquí las aguas eran calientes, porque lo que pasa es que se ha construido un nuevo abastecimiento para el pueblo de Cofrentes y otros pueblos cercanos, y entonces todo el sobrante del manantial hipotermal que iba por esa rambla ahora se ha desviado a un depósito enorme que han construido y entonces por el agua de la rambla solo va la escorrentía y es fría, está a 11 grados. Y sin embargo aquí hemos encontrado Onychogón fuscazuma. Bueno, para finalizar, Onychogón fuscazuma es una especie amenazada que figura en la lista roja de la Unión Internacional de Conservación de la Naturaleza con categoría vulnerable. Para decidir en qué categoría se metía únicamente hemos podido emplear el criterio de la distribución, pero es posible que cuando se conozcan los tamaños poblacionales o la estructura genética de las poblaciones, que en esto hemos avanzado ya un poquito, haya argumentos para clasificarla en una categoría superior. Las amenazas que pueden conducir a la disminución de la extensión y calidad de su hábitat son las que veis aquí a la izquierda, la pérdida de manantiales por aprovechamiento de aguas subterráneas, que eso ha pasado ya en el Cabriel, la intensificación de regadíos, cuando ya no se tienen estas pequeñas acequias o pequeños arroyos, ya sean de tierra o de hormigón. Cuando eso se entuba y se utilizan depósitos y el agua no corre en la superficie, pues todo el hábitat de los invertebrados acuáticos desaparece. La contaminación difusa debido a la agricultura, que esto lo hemos observado en Fuente Caputa. Ese curso de agua tiene aspecto de estar contaminado por toda la agricultura que hay en los alrededores. El cambio climático y luego el uso recreativo, que hay sitios donde hay localidades donde es no muy intenso, pero sí son zonas de baño, como el río Cazuma. Eso de Fuente Caputa es una zona de baño también bastante visitada. Y bueno, como medidas de conservación, pues hemos propuesto la mejora del conocimiento, que es quizás la principal, para poder catalogarla adecuadamente, pero también para adoptar medidas activas de conservación, como por ejemplo proteger determinadas localidades, hay que saber cuáles son. Y luego también, teniendo en cuenta la estructura genética y geográfica de las poblaciones, pues cuáles son más importantes y más necesarias para proteger. Y bueno, también evitar todas estas amenazas que hemos comentado a una escala más amplia que nosotros proponemos que sea
la de la Red Natura 2000. Ahí hacen falta medidas ambiciosas de ordenación de territorio y gestión del agua que beneficien no solo a Omicron fuscazuma, sino a otras especies acuáticas y a la biodiversidad en general. Desde este punto de vista, Omicron fuscazuma podría ser una especie bandera, jugar ese papel, ¿no? para proteger las zonas en las que vive y que pueden beneficiar a otros organismos. Y nada, muchas gracias. Muchas gracias, Cecilia. Pues si tenéis alguna pregunta, aprovecho, te voy a lanzar la primera. ¿Habéis extrapolado las características de los ecosistemas al resto de la península? Que viendo la distribución de la otra especie, que se distribuyen en general por toda la península, ¿crees que solamente se podría encontrar en la zona sudeste de la península o podría estar en otros ríos con características similares? No lo sabemos porque yo creo que haya que el sustrato sea calizo o sea silíceo, o sea que se pudiera encontrar en la otra mitad de España, pues no sería descartable, pero también yo pienso que por fuerza tiene que tener una distribución muy restringida porque si no se hubiera encontrado antes. No sé si me explico. O sea, es muy raro que esto haya pasado desapercibido durante tanto tiempo. Tuvimos una suerte inmensa al dar con ello y darnos cuenta, pero que es que realmente está en muy poquitos sitios. Es una especie muy parecida, pero en el momento en que se ha dado a conocer, todo el mundo ha revisado sus fotos y todo el mundo ha revisado y no había más ejemplares. Es posible que incluso por cuestiones de dispersión o de su historia biogeográfica esté restringida a estas zonas del este de la península ibérica, en la España caliza, y desde luego parece que sí que está asociada a esos manantiales hipotermales, esos cursos muy pequeñitos, de los que, vamos, seguramente se han destruido un montón ya, o se han alterado al punto que ya no puede vivir esta libélula ni otra en ellos. Muchas gracias. Perdona, Cecilia, al hilo de esa pregunta, a mí me ha sorprendido que Budoti solo está en un punto. ¿Es porque realmente está restringida su distribución o falta estudio? Yo tengo una teoría. Sonia Ferreira y sus colaboradores revisaron la colección de Dumont, me parece, que tenía muchos odonatos del norte de África, de Argelia, Túnez, etcétera, y luego hicieron una campaña de muestreo en el campo, buscando adultos. Y por mi experiencia, los adultos son muy, muy difíciles de ver. Al punto que yo el año pasado en una localidad, en La Olmeda, recogí, pues no sé, como 100 esubias en 4 días que fui, y no fui capaz de ver ni un solo adulto volando. O sea, pero bueno, recogí las esubias, o sea, ahora a finales de mayo, principios de junio, o sea, que ya cuando estaban emergiendo, y yo no fui capaz, me di paseos por allí y todo, y no fui capaz de ver ni un solo adulto. Entonces, claro, si sucede como con otros gónfidos, que son difíciles de ver, como bueno, algunas especies del género Gonfus, si es difícil ver y no has hecho un muestreo de larvas, pues es posible que se hayan pasado por alto localidades en las que pueda estar presente. Desde luego, si solo vive en una localidad, es una de las especies más amenazadas del mundo, porque, vamos, eso está sujeto a un riesgo de extinción altísimo. Cualquier suceso, incluso al azar, que pase ahí, da el traste con la especie entera. Gracias. No sé si queréis ver, no sé si tengo alguna diapositiva para comparar las otras especies. Estos son unos dibujos que hizo Nuria, mi amiga Nuria, para ilustrar el artículo y las diferencias. Y como veis, es que es como si
Onychogonfus kazuma fuera un poco mezclado. O sea, tiene esta parte no interrumpida, al igual que Forcipatus, pero esta parte de aquí, ¿no? La franja antehumeral, es que la tiene igual que un cactus. Entonces, al principio era muy raro, ay, parece un cactus, pero es que este otro carácter parece Forcipatus. Y una de las cosas que yo creo que nos convenció de que estábamos ante algo interesante fue que cuando llegamos a casa y descargamos las fotos, vimos que todos los ejemplares, había algunos un cactus, ¿vale? Pero todos los que no eran un cactus tenían todos el mismo patrón, todos. No es una aberración, digamos, no es una variabilidad individual. Todos los de esta población tienen esta combinación de caracteres que es rara y tenían esta combinación de manchas en el lateral del tórax que no se parecía, vamos, era totalmente distinta de Forcipatus, pero es que tampoco se parecía a un cactus. Y luego, bueno, la genitalia de la hembra, la escama vulvar, resultó ser muy parecida, como veis, a la de Budoti, que es su especie humana, y muy distinta a la de las otras especies que son, aunque viven en la península ibérica también, son, digamos, como primas un poco lejanas y no tan próximas como la especie marroquí. Eso, ojalá podamos llegar algún día a hacer una datación fiable de cuándo se separaron las especies para poder explicar un poco su historia biogeográfica y tratar de explicar cómo han llegado a tener la distribución que tienen, teniendo en cuenta que se han originado a partir de un ancestro común. Así que tengo aquí, fotos de Onychogonfus uncatus, creo. Esto es. Fijaros en los dientecillos que tiene aquí un cactus y en el epiprosto que acaba como en punta. Bueno, con su vértex negro, su franja antehumeral que no se une, su collar interrumpido. Hay muchas cosas he puesto aquí. Bueno, aquí se ven muy bien los dientes. Estas proyecciones son cónicas, son como unos dientecillos. Este es Forcipatus, seguro que lo tengo aquí señalado. Forcipatus tiene un diente subapical, pero en la posición subbasal tiene también unos dientecillos. Bueno, era una capa. Y sin embargo, si volvemos un poquitín para atrás, veis, por ejemplo, veis que este no solo no tiene dientecillos y tiene el borde del epiprosto biselado, sino que aquí lo que tiene son una especie de laminillas que terminan aquí en punta. Y que en la mano, o sea, esto visto en la lupa, incluso con la lupa de campo en la mano, esto no tiene nada que ver con lo aquí yo creo que se ve mejor. La genitalia secundaria tiene también sus diferencias y bueno, y luego una serie de diferencias de coloración, como por ejemplo que el S8, el S9, perdón, tiene la parte más cercana al cuerpo, la parte proximal o anterior, la tiene negra. Al contrario que Forcipatus. O sea, eran unas características que siempre se repetían y que está claro que, bueno, que algo había ahí. Y luego, claro, el tener un parentesco con una especie con la que actualmente no es ya simpátrica, bueno, pues tiene, ¿no? Este animal tiene ya una historia evolutiva y eso justifica que se haya descrito una nueva especie, que además en este caso, bueno, está totalmente respaldado por caracteres morfológicos que permiten un diagnóstico incluso sin coger los ejemplares, incluso solo ¿no? Pues con fotografías o con prismáticos. Está chulo, porque esto invita, ¿no?, a mirar más de cerca a los Onychogonfus. Sí.
No, y a mirarlo todo, porque a fijarse más en lo que tenemos alrededor. sí, sí. Seguro, a lo mejor nos esperan más sorpresas en los odonatos, aunque no se contaba con ello. Y Cecilia, ya por acabar, porque estaba Sí. pensando en eso de que comentaba antes, de que alguien la tendría que haber visto en el resto de España. Pero, y taxónomos especializados en odonato, hay también bastantes por el resto de España. ¿O Sí, hay? claro. De hecho, mira, Pacho Charán tuvo un ejemplar en la colección. Yo no sé si llegó a verlo porque lo cogieron en el año 2005, que yo creo que él ya estaba, yo diría, ya casi jubilado. Y hizo ese trabajo con Rocío, pero es que yo cuando me dijo Rocío que tenía un ejemplar en la colección, digo, ¿y cómo Pacho no se ha dado cuenta? Pero es que él solo tenía uno. ¿Sabes? Él fue, recogió y luego cuando a lo mejor los miró, bueno, a lo mejor dijo, uy, qué raro. Pero si tú coges la caja de los forcipatus que hay en el Museo de Ciencias, es que cada uno es de su padre y de su madre. Lo que pasa es que, bueno, tiene una serie de características diagnósticas. Pero, pero uno solo seguramente es difícil verlo aquí, entre que Javi había visto muchos ya y luego el estudio en la mano, eso yo creo que sí fue importante también, el cogerlos en la mano y ver ver de verdad las diferencias, verlos luego en la lupa, poder estudiar con detenimiento esa característica, o sea, darse cuenta de que al principio no teníamos muy claro o no había que construir la clave para que fuera buena e inequívoca, pero que, o sea, que es que estaba clarísimo que eso era una cosa distinta y el momento este de darse cuenta en el campo, cogerlo y decir, es que no hay otra posibilidad que no sea que esto es algo nuevo. Aunque fuera una subespecie o no sabíamos muy bien lo que era en ese momento, pero ese momento fue súper emocionante. Momentazo. Sí. Wow. Me dio pena luego había unos ejemplares en el Museo Valenciano de 2003 y ellos de la Tosquilla y ellos tenían 3 machos y le habían puesto un interrogante y todo porque creo que era Fortipatus lo que ponían y ponían un interrogante y ellos algo vieron pero no llegaron hasta el final, no llegaron hasta el final. No perseveraron ahí como vosotros. Seguramente sabían más que nosotras y es que la ignorancia es atrevida y entonces nosotros dijimos tiene que ser algo nuevo y a lo mejor alguien que hubiera sabido más hubiera dicho no hombre porque no puede haber especies nuevas, no, sí. Seguro que no hay especies nuevas, no hay, la última se describió hace 100 y pico años en España, no puede ser nuevo, tiene que ser una variación o algo raro, ¿no? Sí, o una variante poblacional o las prisas o el destino, quién sabe. Nada, dicho, muchas gracias y nada, animaros a todos los demás a la gran semana, por lo que decía Cecilia, a fijaros más en qué es lo que vemos alrededor. Claro. Muchas gracias. Hasta la próxima. Gracias.